Hola, 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 buenas noches Todos y bienvenidos una vez más a su programa Narraciones Extraordinarias. Muchos saludos a todos y gracias a esa gente que nos acompaña en la radio todas las semanas. También a las personas que escuchan los podcasts en YouTube y en Spotify. Muchas gracias por apoyar este contenido. Muchos saludos a las personas que nos escuchan allá en España, en México, en Argentina. También a la gente de Ecuador que nos escucha en la radio única 100.1 FM, allá en Yantzatza, Zamora Chinchipe, a la gente que nos escucha en Loja, en Cuenca. Muchos saludos y bueno, bienvenidos una vez más. Esta noche trataremos el tema de la hipnosis regresiva. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenidos y comenzamos. La hipnosis regresiva nace como una rama de la hipnosis clínica. Este tipo de hipnosis es donde se utiliza una técnica para llevar atrás en el tiempo a una persona para que reviva en un estado de relajación y de forma controlada sucesos del pasado. Antes de entender la hipnosis, en primer lugar, hay que entender cómo funciona la memoria del ser humano. A veces la analogía a la memoria de un computador para explicar cómo funciona la mente es un poco simplista y se tiene que tratar con cuidado. La mente no toma las experiencias para recordarlas luego con lujo de detalles. Los recuerdos que se almacenan en la memoria son en base a las percepciones, es decir, en función de cómo hemos percibido el suceso atado a las emociones intensas que experimentamos. Y a veces también se ancla a otro tipo de sensaciones como sabores, olores, etc. De estas experiencias hay un libro bastante interesante del doctor Brian Weiss llamado Muchas vidas, muchos maestros, en el cual se relata su investigación sobre el poder curativo de la regresión a vidas anteriores. Cuando una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis varias de sus vidas pasadas y pudo encontrar en estas el origen de muchos de sus traumas. Catherine, que tenía un poco más de 20 años cuando acudió por primera vez donde el terapeuta Weiss, en busca de un tratamiento para las graves fobias que estaba padeciendo, así como el insomnio, las pesadillas recurrentes, la ansiedad y la depresión. En la historia, este terapeuta escéptico descubre pruebas de vidas pasadas y desarrolla un método de sanación. Con la hipnosis de su paciente Catherine, nota que sus heridas del pasado parecen ser las responsables de sus recurrentes pesadillas. Y entonces decide intentar con una terapia experimental, ya que llevaba 18 meses con una terapia convencional, la cual parecía no funcionar. Esta paciente, que en ese entonces tenía una relación problemática con su familia y además estaba teniendo una aventura con un hombre casado, finalmente se dio cuenta que su vida era caótica y pues recurrió a esta terapia experimental. Weiss comenzó a sospechar que podría haber recuerdos reprimidos de traumas en el pasado de Catherine, que estaban causando sus problemas de salud mental actuales. Weiss creía que si podían desenterrar esos recuerdos enterrados a través de la hipnosis, Catherine podría enfrentar su trauma de frente y curar sus fobias actuales. Catherine, aunque escéptica acerca de la hipnosis, accedió a probarla. Según Weiss, la hipnosis es simplemente un estado de relajación intensa que permite que la mente se abra mucho más de lo habitual y permita acceder a recuerdos del subconsciente. El proceso fue así. Primero Weiss hizo que Catherine se concentrara en respirar lenta y tranquilamente. Luego la ayudó a concentrarse en relajar deliberadamente cada parte de su cuerpo, una a la vez. Una vez que estuvo completamente relajada,
él contó hacia atrás desde 10 para ponerle en estado de trance muy profundo. Bueno, y mientras esta paciente pues estaba hipnotizada, el terapeuta Brian Weiss le indicaba que regrese a donde comenzaron sus síntomas actuales. Asumió que su mente regresaría naturalmente a un trauma enterrado en su infancia. Sin embargo, pues Catherine comienza a describir su recuerdo como una mujer joven que vivía en un clima cálido y seco en el año 1863, antes de Cristo. Con vívidos recuerdos y detalles describió cómo se ahogó junto a su pequeña hija. El recuerdo era tan intenso que Catherine comenzó a ahogarse y a atragantarse mientras lo describía. Weiss estaba atónito y de inmediato pensó, finalmente trató de explicar qué fue lo que sucedió. No entendía cómo podría haber causado alucinaciones esta hipnosis, ya que Catherine no estaba tomando ninguna droga que podía causar tal efecto. Y aún más importante para Weiss, en la semana siguiente, Catherine informó que después de recordar esa muerte por ahogamiento de su vida pasada, ya no le tenía miedo al agua y había sanado esa fobia. Sus pesadillas recurrentes con el ahogamiento habían desaparecido. Y bueno, esta fue la experiencia que tuvo este terapeuta Weiss con su paciente, y pues tiene libros muy interesantes, como el que habíamos mencionado, Muchas vidas, muchos maestros, y también este otro libro, El mensaje de los sabios, que los recomiendo para que puedan entender un poco cómo funciona esto de la hipnosis regresiva. Además, Weiss, luego de experimentar con esta terapia, además de poder regresar a los recuerdos de Catherine a varias vidas, en varios sitios, en varios lugares, accedió a conversar con ciertos seres que también le daban mensajes y que parecían ser los guías espirituales de Catherine. Y escribió otro libro llamado El mensaje de los sabios. Pero bueno, vamos a continuar. Y aparte en este tipo de terapias hipnóticas, aparte de la regresión a vidas pasadas, también han sido muy útiles para traer recuerdos que han sido eliminados mediante el borrado de memoria de ciertas tecnologías alienígenas, por ejemplo. Es decir, recuperar estos recuerdos del subconsciente, donde se encuentran reprimidos. En ese ámbito, pues, podemos ver la experiencia de una muy famosa autora y conferencista llamada Dolores Cannon, una terapeuta regresiva e investigadora psíquica. Dice que la verdad se puede ver de muchos puntos y puede ser mucho más extraña que la ficción. En algunos de sus libros habla de los extraterrestres y de abducciones, pero también habla de seres que han venido a la Tierra con ciertas misiones. De allí surge una técnica única de regresión con hipnosis de Cannon, Dolores Cannon, que entra en el superconsciente del usuario o del cliente, revelando no solo las cuestiones de vidas pasadas que afectan al cliente en esta vida, sino que la información relativa a ciertos misterios del universo e incluso de seres que han venido como voluntarios a la Tierra con distintas misiones. Entre estas, la de elevar la frecuencia vibratoria del planeta. El reto para estas almas, dijo Cannon, es que cuando nacen pierden toda la memoria consciente de quiénes fueron ellos en alguna ocasión y por qué se ofrecieron a nacer aquí, en este planeta. Pero eso no es todo. Los clientes de hipnoterapia de Cannon también se curaron espontáneamente de enfermedades y condiciones tan graves como el cáncer, que amenazaba su vida.
Dolores dice que ha estado haciendo hipnosis durante más de 40 años. Ya ha desarrollado una técnica propia. Dice que esta técnica no es como cualquier otra de hipnosis que hay por ahí, sino que es capaz de ponerse en contacto con lo que ella llama la fuerza más grande que hay, y que es una fuente del todo, de todo conocimiento, y que ha encontrado la manera de hacerlo y de llegar a través de cada persona con este trabajo, haciéndolo con miles de personas. Ella dice, en mis clases enseño a otros a hacer lo que hago, y hemos encontrado que podemos tener una gran sanación instantánea en una sola sesión, ya que este poder es muy grande el que logramos con esta hipnosis, ¿no? Ya que puede venir a través de cualquiera. Esto es lo que ahora Dolores Cannon dice que está enseñando al mundo. Y bueno, ella dice que en los últimos 5 años empezó a tener algunos clientes que decían venir de otros lugares en sus vidas pasadas, lo cual no se había desarrollado en este planeta. Es decir, que estos clientes no habían vivido sus encarnaciones anteriores en la Tierra, sino en otros lugares. Y ella dice que empezó a descubrir que ellos pueden haber venido de otro lugar, de otros planetas, de otras dimensiones, donde eran seres de luz o seres más evolucionados en conciencia. Pero ¿para qué vinieron acá estos clientes, estas personas? Pues dicen que ellos vinieron con algún tipo de misión, y que vinieron voluntariamente, ya que no era su lugar encarnar en este planeta. Es lo que dice Dolores Cannon. Y bueno, realmente es sorprendente el caso de Dolores Cannon como hipnoterapeuta, ya que ha descubierto cosas muy interesantes y logrado acceder pues a grandes conocimientos, incluso que no son de este planeta. Es lo que afirma. Y bueno, existen otras técnicas también donde terapeutas e incluso ufólogos las practican para poder acceder a recuerdos de experiencias con seres de otro planeta, ¿no? Experiencias ya sea de contacto, de abducción, o cuestiones que fueron desaparecidas de la memoria consciente y que tendrían relación con el contacto con seres no humanos, alienígenas o extraterrestres. Entonces, en el campo de la ufología también se ha desarrollado técnicas para poder ir encontrando este tipo de información que ya, como lo habíamos hablado, pues está reprimida en el subconsciente de las víctimas de secuestro extraterrestre o de algunos contactados con seres que no son de este planeta. En este sentido, un terapeuta anónimo, que no vamos a dar su nombre, pues dice lo siguiente: en el mundo hay personas que tienen recuerdos de inusuales experiencias que les han inquietado de sobremanera. Han buscado en vano durante años el origen de estos recuerdos. Pero este terapeuta dice haber desarrollado un método para extraer esos recuerdos, traerlos a esta realidad. Él dice que en principio, pues antes de realizar esta hipnosis, pues él les pide que rellenen un cuestionario donde detallarían las experiencias que les habrían llevado a recurrir a él, ¿no? Y pues, habiendo preguntas como, por ejemplo, ¿alguna vez has visto un fantasma? Cosas de las experiencias paranormales, ¿no? Para ver si esto puede estar relacionado con el fenómeno de las abducciones o secuestros extraterrestres. Les pide también que envíen un cuestionario completo que luego será analizado
y así se decide si la experiencia es lo suficientemente significativa como para justificar la investigación mediante hipnosis. Él dice que cuando vuelve a hablar con estos pacientes, pues trata de persuadirles de que no miren dentro de esta caja de Pandora, ¿no?, que puede ser la hipnosis, y que les da muchas advertencias sobre los riesgos de adentrarse en una hipnosis que develará un evento de abducción. Podrían padecer luego de depresión, alteración del sueño, aislamiento emocional, etc. Pero a los que decidan continuar con este proceso, además de advertirles una vez más, si asumen la decisión, pues acuerdan una cita, donde llevan a cabo una sesión. Para cuando llegan por primera vez a la sesión de hipnosis regresiva, él dice charlar 1 o 2 horas previo a que comience realmente el proceso de la hipnosis. Y luego de haber acordado pues sobre qué suceso en concreto desearían indagar en esta hipnosis, pues inicia la sesión. Por ejemplo, en estos casos él indaga más en cuestiones como, por ejemplo, de una ocasión de tiempo perdido o missing time, o un incidente en el cual despertaron del sueño y advirtieron la presencia de pequeños seres alrededor de su cama. Después se tienden en el diván, cierran los ojos y los empieza a conducir a una relajación que les permite concentrarse. Nunca sé lo que va a surgir, dice él, en una sesión de hipnosis. Si el paciente recuerda un evento de abducción, empiezo a realizar preguntas prudentes, a modo de simple conversación, que sigue el hilo que el sujeto comienza. Algunos abducidos narran sus experiencias con una cierta distancia e imparcialidad, observando lo ocurrido en el pasado desde un punto presente. En otros casos, los pacientes reviven el suceso como si estuviesen precisamente en el momento que aconteció. Unos están calmados mientras recuerdan y otros tan aterrados que se les hace muy difícil a veces continuar con la hipnosis. Y por mucho que trato de facilitarles la regresión, desisten de ello. Hay quienes recuerdan lo vivido entre titubeos, como si los recuerdos brotasen a cuentagotas, mientras que otros tienen dificultades para describir sus experiencias, pues sus recuerdos parecen ser arrastrados por la corriente. Casi todos los abducidos recuerdan sus vivencias con una combinación de asombro, sorpresa y familiaridad. Cuando la regresión ha concluido, recuerdan lo vivido y hablamos de ello por un tiempo. Cuando dejan mi consulta, a veces han transcurrido ya 5 horas. Y bueno, lo que él dice es que también, a pesar de las advertencias, el 25% de los pacientes no continúa a veces el proceso, pues están demasiado asustados para proseguir. Pero con los que siguen adelante puede haber muchas más sesiones, tantas como puedan, dice él. Pues estos pacientes desesperadamente intentan comprender qué les ha ocurrido y cómo les ha afectado en sus vidas. Dice que ha llegado a conducir hasta 33 sesiones con un solo individuo, aunque el promedio de los 110 abducidos que él ha tratado es de 6 sesiones. Habitualmente no hago 2 regresiones sobre un mismo evento de abducción, dice él. Adicionalmente, este hipnotizador dice que él debe ayudar al paciente a sobrellevar los traumáticos recuerdos que salieron o surgieron de la regresión, interviniendo terapéuticamente durante la sesión y proporcionándole consuelo, pues un evento de secuestro extraterrestre puede ser extremadamente traumático. Puede haber habido tal vez procesos invasivos en su cuerpo, o tal vez inserción de algunos elementos externos a él, o tal vez experimentación
muy invasiva. Y todo esto puede llegar a ser muy traumático. De este modo, pues un hipnotizador responsable pues debería tener conocimiento profesional sobre hipnosis e incluso sólido conocimiento del fenómeno ovni y de las abducciones. Es lo que dice este terapeuta. Y pues él también dice además que condujo una sesión de hipnosis regresiva a una mujer de 27 años. Pues ¿cómo fue el proceso con esta mujer? Lo que él dice es que antes de comenzar la sesión, pues él investigó un incidente que le sucedió a esta mujer cuando tenía solamente 6 años. Ella comenzó a describir cómo jugaba con una amiguita en el campo, cuando se inclinó para observar de cerca una mariposa y se quedó paralizada en una posición. Seguidamente ella narra que se encontró a sí misma elevándose hasta que se adentró en un ovni que flotaba en el aire. Allí unos seres de extraña apariencia le quitaron el vestido y le colocaron sobre una mesa, donde le realizaron todo un examen físico y, para su vergüenza, hasta una prueba ginecológica. Tras esto, un alienígena con apariencia bastante cercana a la humana, a quien ella la llamó Sanda, la condujo hasta un vestíbulo donde la niña se encontró con una criatura de pequeña estatura. A esta mujer se le hizo tocar la cabeza del pequeño alien e inmediatamente sintió amor, calidez y cariño procedentes del ente. Posteriormente, Sanda la introdujo en otra sala, donde se estaba celebrando una especie de reunión con muchos alienígenas, todos sentados alrededor de una mesa, debatiendo sobre cuán brillante, fuerte y buena era esta niña, y que así sería también de adulta. Tras todo esto, la niña fue conducida a un vestíbulo, donde se la vistió antes de ser devuelta al campo de donde había sido tomada. Y pues esta es una experiencia real, ¿no? de esta derivada de estas hipnosis realizadas para poder saber si tal vez alguna de estas personas, de estas víctimas, han sido pues tomados en algún momento por alienígenas o tal vez han sido intervenidos por estos seres. Y generalmente en la ufología se maneja este tipo de conocimiento para poder pues develar y la existencia de ciertas razas alienígenas. Pues muchos abducidos o en este tipo de terapias empiezan a reportarse ciertos patrones que vendrían develando mucha información sobre, por ejemplo, qué razas de alienígenas estarían establecidos en nuestro planeta, qué razas de alienígenas estarían practicando, por ejemplo, la extracción de material genético o cierto tipo de operaciones con los humanos. Todo esto pues ayuda mucho a la investigación ufológica, pues de estos reportes se han obtenido varias descripciones. Principalmente en la mayoría de reportes se encuentran estos alienígenas llamados los grises, que pues luego de investigar se sabe que no son más que robots biológicos al mando de otras inteligencias y que su misión está en realizar el trabajo sucio, es decir, realizar estos secuestros, esta extracción genética y este tipo también de experimentos y de intervenciones, incluso quirúrgicas, invasivas, y todo para poder experimentar con el ser humano y poder hacer algunos tipos de intervenciones donde podrían estar colocando implantes de localización, podrían estar también extrayendo energía vital que después es almacenada para poder ser entregada también a otro tipo de razas alienígenas que la aprovechan. Incluso pues también
inseminar artificialmente ciertas mujeres para después extraer los fetos y ir desarrollando razas híbridas, entre otras cosas que se han podido pues reportar. Y bueno, luego de esto, como es de nuestra costumbre, vamos a pasar los testimonios de personas que se han entrevistado con nosotros, que nos han contado sus historias y nos han confiado lo que vivieron. Les agradezco también mucho a esas personas que se contactan con nosotros a través a veces de entrevistas, a través de mensajes o bueno, de entrevistas pregrabadas que las vamos a poner acá. Y sin más preámbulos, vamos con ello. Saludos, muy bien, bienvenido, gracias por estar acá y compartir tus experiencias y pues bueno, te escuchamos. ¿Qué hay? Buenas noches con todos, espero me estén escuchando. Bueno, yo quería comentarles algo. Yo soy guía nacional de turismo y he tenido la oportunidad de realizar múltiples expediciones hacia zonas que tienen que ver con la parte ufológica, como es del Parque Nacional Cajas, el sector de La Maná, en la provincia del Cotopaxi, y justamente me he especializado en expediciones hacia la Cueva de los Tallos, ¿no? Entonces, tengo varias experiencias que contarles y muchas cosas que poder aportar a la comunidad aquí, a esta audiencia que veo que le sigue bastante y sobre todo que le llama mucho la atención estos temas acerca de la ufología y sobre todo del tema de los avistamientos y el contacto ovni, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría aclarar, ¿no? Que, bueno, a lo largo de la historia, ¿no? Desde que se empezó a hablar de este tema de los contactos y sobre todo de los avistamientos ovnis, han habido múltiples autores de libros y sobre todo de investigaciones de ovnis que, como es Zacharias Sitchin o Eric von Daniken, quien fueron los autores, ¿no? de estas teorías que hablan de visitantes y sobre todo de antiguas civilizaciones, ¿no? Yo te soy muy honesto, yo no tengo mucho, como te digo, no es como que la manera de pensar mía esté muy afín a todas las historias que ellos cuentan, porque la mayoría son inventos que actualmente ahora se han convertido en teorías que han provocado y han causado que miles de libros igual se comiencen a vender, ¿no? Y este ha sido más como un negocio, de acuerdo a mi punto de vista que yo tengo, ¿no? Yo creo que lo mejor que se puede hacer para poder aclarar todo este tema de los enigmas y de los misterios es visitar los sitios, ¿no? Y sacar uno mismo la conclusión, ¿no? Por ejemplo, acá cuando vino Will Smith, mucha gente no sabe exactamente a qué vino y claro que hay muchos investigadores de aquí, sobre todo en el Ecuador, que han hablado sobre este tema de que podía haber sido una pantomima o una pantalla para que se vuelva a hacer el saqueo que se hizo en el año 76 de la expedición inglesa, ¿no? Sin embargo, como te digo, yo he visitado esta zona ya desde que vino Will Smith, desde la segunda expedición que he hecho para allá, y créeme que la perspectiva que tenemos acerca de la selva amazónica es muy diferente a la que te ponen en los medios, ¿no? Entonces realmente yo visité recién hace unos 4 días, regresé del feriado que tuvimos aquí en el Ecuador, y estuve allá con clientes y con turistas, y la verdad es que nos llevamos una gran sorpresa, ya que más bien el aporte que fue Will Smith para las comunidades es diferente, ¿no? Ya que allá, como te digo, no había este tema de adecuaciones para los turistas y para los visitantes, ¿no? Y creo que hablar de que Will Smith actualmente haya sido como que una pantomima para que saquen las tablillas metálicas de la biblioteca que habla Moritz, esas investigaciones, creo que estamos viéndonos un poco de contexto, ya que igualmente, como te digo, empresas de Reino Unido, de Norteamérica, ellos manejan muy bien su logística y saben a qué se meten, sobre todo en la selva. Todos sabemos que las fronteras son sitios donde existe el narcotráfico,
y donde no son muy bien vistas aquí en Sudamérica, ¿no? Entonces ellos no se van a jugar ningún riesgo y por eso es que Will Smith estuvo resguardado, ¿no? Y por eso había estado cercado toda la cordillera del Cóndor. Y existen pocas fotografías, pero cuando nosotros fuimos allá, créeme que la cueva sigue igual, no hemos tenido ningún problema o hemos visto que haya habido alguna alteración o cosas de estas, ¿no? Y en cuanto a a lo demás que eran conversando, éramos tratando esta noche acerca del tema de lo ufológico, lo paranormal. Claro que existen registros de personas que son muy conscientes y sobre todo astronautas, igual personas que tienen que ver con el gobierno, que dan testimonio y que son personas muy cuerdas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no vemos es más real de lo que se puede ver. Y estoy totalmente de acuerdo que existen estos avistamientos. Y yo también de pequeño tuve la oportunidad de ver y por eso es que me llama mucho la atención. En esto lo único que quiero aclarar es que siempre hay que estar pendiente al tema de la investigación y hay que visitar los lugares para poder dar un punto de vista. Eso nomás quería conversarlo. Por tu punto de vista, mil gracias. Sí, exactamente. Justo la zona de la cueva de los Tallos, pues es muy enigmática. Es una entrada que es como una especie de hoyo en el piso, que bueno, se tiene que bajar con cuerdas haciendo rappel. Y pues al final, abajo de la cueva existen formaciones que no parecen naturales, no son como de ángulos rectos que parecen haber sido hechas artificialmente. Y hay varios investigadores que al ingresar han ingresado en las cuevas y hay algunos investigadores ecuatorianos que afirman haber ya contactado con civilizaciones que se encuentran dentro de la cueva. Y los primeros, pues los pobladores también de la zona, las tribus Achuar, eh, tienen su cuidado con quién dejan entrar en las cuevas. Mil gracias a Carlos también por haber compartido. Vamos a leer un poco de comentarios. Gracias, Carlos, y una buena noche. Muchos saludos. Y Igualmente, pues, muchas gracias por la apertura y felicitaciones por el programa. Sueños bastante interesantes. Pues ahora me doy cuenta que los sueños no es nada más que otro estado de conciencia, por lo tanto, otro lugar. Y ahí sí tuve experiencias imagínate, a corta edad, incluso con un demonio. Y te voy a contar esta porque fue la que me llevó a darme cuenta cómo llevar luego todo ese proceso en los sueños. Anoche seguida, a los 12 años, soñé que me levantaba de la cama y a lo que salía de la habitación, justo al abrir la puerta, veía un demonio, tal cual, con ojos rojos y con cachos, si no me equivoco, tal cual los vemos en la televisión, era la referencia. Y como yo estaba en una escuela en ese instante católica, pues uno tenía eso del apoyo de la luz, ¿no? Y del apoyo de Dios, y me acuerdo que soñando decía, a mí no me vences, y lo que hice fue tratar de abrir la puerta con mucha fuerza, recuerdo haberlo hecho con mucha violencia, y recibir el mismo empujón de vuelta, a lo que forcejeamos, y cuando hice el máximo de fuerza en mi sueño, este ser entró en mi cuerpo, a lo que automáticamente desperté. Y cuando desperté estaba totalmente sudado, mi piel caliente y transpiraba, al punto de ver incluso mojado con el sudor rezado. Me di cuenta que eso ahora lo podría llamar como una especie de posesión. Me relajé, claro, quedé con el susto, hasta poderme dormir nuevamente. No lo traté de racionalizar, por suerte el sueño me ganó y me dormí. Pero al siguiente día lo volví a soñar exactamente igual. Y esta vez cuando fui a abrir la puerta para salir de la habitación, que asumo que estaba como desdoblado, este ser volvió a empujar la puerta, solo que no repetí la experiencia. Y no le opuse fuerza, a lo que él se desvaneció. Y automáticamente volví a despertar y supe que estas energías se nutren justamente de tus estados de ira, de melancolía, de pena, de bajas vibraciones, por decirlo de alguna manera. A veces se habla de alta, baja vibración y no se acaba de entender, pues simplemente es la forma en la que se mueve la onda partícula, ¿no? Es una forma lenta o rápida de vibrar, y a veces las personas en ira, en pena,
están vibrando muy lento, prácticamente hasta el punto de no expresar ninguna luz. Esas son las famosas personas que solemos ver que no tienen un aura o que andan como si fueran un zombie por ahí. Entonces, desde esa vez supe que no había que energetizarlas y que ellos se nutrían de esa energía. Y ahí, claro que tuve algunos sucesos con este tipo de pesadillas que son cosas que puedes identificar, pero me acuerdo que ese era el contacto con la oscuridad. Pero dirigiéndome también hacia la pregunta como tú la haces, que tú tuviste un evento más bien que te sacudió la conciencia, que fue la visita de alienígenas. Exactamente, que fue como una abducción, me dices, ¿no? Justamente yo no tuve ese proceso, pero lo pude vivir en cambio con mi hermana. Y ese fue bastante interesante porque fue también a noche seguida un ovni, tal cual objeto volador no identificado, que pasaba sobre nuestra casa a pocos metros de nuestra cabeza. El primer día lo vimos como algo bastante interesante, pero al segundo día mi hermana pegó un grito. Estábamos en la terraza donde se veían las estrellas y claro, salí y ella estaba en el famoso shock, que no podía, que tenía los brazos rígidos. Y cuando yo le pregunté qué le había pasado, ella trataba de decir el O y se quedaba ahí, el O. Entonces, y con la mirada totalmente perdida, a lo que yo le di una pequeña bofetada en su cara y reaccionó. Y le digo, ¿qué fue, el ovni de ayer? Y me dice sí, y arranca en un llanto, pero desgarrador, a lo que le tranquilicé y todo. Entonces, de ahí para adelante, claro, me puse a estudiar un poco la oscuridad, pero eso ya fue una etapa en el 2020, con la pandemia. Ok, Santiago, muy interesante lo que tú comentas. Realmente hay personas que vivimos cosas bien fuertes que nos detonan esta apertura de conciencia, que no es más que la expansión de nuestros sentidos hacia otras realidades, hacia otras dimensiones. Y pues es lo que se trata, es más o menos de lo que se trata cuando hablamos de conciencia, ¿no? Para que la gente un poco sepa, la conciencia es nada más que expandir nuestros sentidos físicos hacia otras realidades y hacernos conscientes de esas realidades. La primera de ellas es la astral, la que hablabas tú de los sueños, ¿no? Hablabas tú de los sueños y de que ahí te pasaban cosas, pero en realidad esa es otro plano de existencia, ¿no? El astral. Y ahí suceden cosas, ahí podemos estar viviendo, como dice, una vida paralela, prácticamente. Entonces, es lo que pasa generalmente a la gente que empieza a expandir su conciencia. Ahora, Santiago, ¿cómo empezaste tú a ayudar a las personas? Porque todos notamos que a todos nos puede pasar esto de que nos atacan energías negativas, nos ataca la oscuridad, nos empiezan a drenar energéticamente. Hay gente que llega a enfermar gravemente por estas situaciones, más que por lo que nos dice la ciencia ortodoxa, lo que nos dice que suele ser la alimentación, ese tipo de cosas. Yo creo que lo más, a veces lo más crítico suele ser la parte emocional y la parte de estas entidades que aprovechan ese estado de baja vibración. ¿Cómo es que tú empezaste a ayudar a las personas con esto? Cuéntanos un poco algunos casos que hayas tenido fuertes en tu experiencia de la ayuda a la gente. Claro, justamente a partir del 2020, cuando ahora mi despertar de conciencia era la segunda vez que me pasaba, porque esta vez comenzaba la caída del paradigma. Entonces, coincido con lo que tú dices, a algunos nos sacude la luz, a otros la oscuridad, pero esta vez venía la oscuridad con todo a sacudir mi realidad, y comencé a estudiarla, porque en el 2020, cuando pasa esto que le pasó a todo el mundo, que es encerrarse, ir hacia su máximo interior, ver cómo se cae todo aquello que sustentaba tu realidad. En mi caso fue la economía, la pareja, amistades, familia. Extrañamente en el 2020 todo eso se cayó y se alejó, y comencé una profunda depresión, y me di cuenta que la depresión estaba totalmente marcada por la forma en la que yo percibía la realidad. Y por suerte, por mi educación de deportista, supe entender que si no cogía el control de mi vida, la depresión podía ser un infinito. No tenía fondo. El victimismo, que tú sabes que muchas de las personas entramos en eso. Claro, el drama, el victimismo. El drama, exacto, el victimismo, que a veces es tan
pegajoso, no sé qué palabra usar, porque Contagioso. no sé, no logra sacarte ese miedo, porque cuando estamos en ese estado, la gente nos pone atención. Y lastimosamente llamamos la atención de la peor manera. En mi caso no fue así, porque la pandemia no me lo permitió, y mi propia personalidad tampoco. No busqué ayuda. Y me di cuenta a los 3 meses de esa profunda depresión y ataques de pánico, que era mi propia mente. Mi propia mente atormentándome con futuribles, con cosas que estaban pasando, sí, pero que yo las podía arreglar, pero lo que más me preocupaba era lo que podía venir. Y ahí fue cuando hice un acto de conciencia, y que fue como un segundo despertar, donde me di cuenta que la oscuridad tenía su labor en mi vida, y que era justamente mostrarme todo aquello en donde yo podía poner luz. Y eso me llevó ya obviamente a autosanarme, bajé de peso, sané conciencia, sané emociones. Ahí descubrí que estamos compuestos de varios cuerpos. El paradigma actual te hace poner la atención única y exclusivamente en el cuerpo físico. Y ese es un gran error, y por eso es que las personas nunca encontramos un norte, porque no sabemos trabajarnos en donde hay que trabajar. Sabemos que hay que trabajarlo, pero no dónde. Entonces la energía está muy mal dirigida. Y fue cuando me di cuenta que esto de sanar es un estado de coherencia simplemente, porque sanar implica estar enfermo. Y una vez más caes en la dualidad. Para poder sanar tienes que estar enfermo, y viceversa. Si estás sano, tiendes a enfermar. Lo que me di cuenta era que teníamos que entrar en un eje, y teníamos que entrar en coherencia. Entonces ahí fue cuando decidí ayudar a las personas con mi propio testimonio. Salí de diagnósticos como fibromialgia, como dolores articulares, me hacía de todo tipo de exámenes y mi rodilla no dejaba de doler, y resulta que era una cadena de energías que se respaldaban en todos los planos que estábamos hablando. Acá en el plano comía mucho pan, en la 3D. Me encanta el pan, lo comía a diario, y eso era lo que me estaba inflamando. Eso se sustentaba en un plano emocional, como no quiero estar solo. Y en un plano espiritual mental era no quiero hacerme cargo de mis problemas. Entonces recurría al pan como un vicio. A la dopamina rápida, como dice. Claro, exactamente. ¿Por qué crees que la gente no logra salir de ahí? Porque apenas estamos sintiéndonos tristes, aparte que nos hicieron creer que la depresión es mala. Y yo tengo un dicho que repito, que dormir para el cuerpo, la depresión para el alma es como dormir para el cuerpo. Entonces es tan necesaria la depresión para poder hacer un reset en tu vida, y lo que está más suprimido en la vida de un ser humano es la voz de tu propia alma. Está totalmente tapada por muchas otras voces, y ese es otro tema del que se puede también desarrollar acá. Pero eso fue lo que me llevó a ayudar a las personas, y con buenos resultados, porque me di cuenta que poquísimos están dedicándose a lo que es sanar o salud, trabajando los cuerpos en coherencia. Por lo general acudes o a pastillas, o solo a terapias emocionales, o solo a terapias psicológicas, que no encadenan todo el grupo. Entonces ahí es donde yo le digo a la persona, a ver, si tienes depresión, vamos a ver de dónde sale. Tienes que cambiar todo en los 3 estados, no solo en uno. Ok, bastante interesante. Bueno, luego de haber escuchado estas entrevistas, gracias a la gente que nos dio acceso a estos testimonios, vamos a continuar con el tema. Y ahora vamos a hablar de las hipnosis que podemos ver en algunas redes sociales, o que están siendo difundidas en plataformas como por ejemplo YouTube. Hablamos de, por ejemplo, el famoso youtuber y terapeuta William Criado, quien realiza una técnica de hipnoterapia regresiva que va más allá. Muchos hablan de que es una especie de hipnosis multidimensional, ya que no iría solamente a vidas pasadas, sino a vidas en una multidimensión, y que también se trata de un proceso de liberación espiritual mediante esta técnica. La hipnosis multidimensional que practica William Criado
Dice, y según muestran todas sus hipnosis que las va subiendo a la plataforma de YouTube, dice que va a otras dimensiones e incluso a otras líneas de tiempo, y que esto le hace posible el contacto con todo tipo de entidades interferentes que han estado pues presentes en la vida de los pacientes y que han estado distorsionando o han estado afectando al paciente, ya sea en su energía o en su propia evolución. Y él habla de que en estas hipnosis se contacta con estos seres, pues desde extraterrestres, anunnakis, demonios, espíritus desencarnados, reptiles, y lo que él llama seres de la cuarta dimensión. Esto con el fin de poderlos expulsar y sacar de la vida del paciente, incluso en varias líneas de tiempo, y que el paciente pues se libere, se haga una liberación total de la interferencia de estas entidades. William Criado también habla de una conexión con el potencial humano, con tu propio potencial. Este tipo de terapia dice que también busca realizar la conexión con el humano luz, lo que William Criado considera nuestro ser superior, que se encuentra en otra dimensión, o lo que algunos llaman el yo superior, y que eso es lo que realiza todo nuestro potencial. Cuando logras la conexión con este humano luz, pues puedes desplegar todo tu potencial humano y puedes activar toda tu capacidad cerebral. Es lo que dice el terapeuta. En su método busca activar el cerebro a través de la conexión que al realizar con nuestro potencial nos ayudaría a resolver muchos problemas de nuestra vida, de nuestra salud, y tener abundancia, bienestar y conciencia. Y por supuesto desterrar a estos seres invasores de la vida de los pacientes, que estarían pues nutriéndose y alimentándose de la energía de estos pacientes. Es muy interesante las terapias que realiza este famoso hipnoterapeuta llamado William Criado. He podido tener acceso a algunas de ellas, pues están libres en la plataforma YouTube, que ustedes también pueden ir a verlas y revisarlas, chequearlas. Este hipnoterapeuta, pues, de lo que yo he podido ver, a través del mismo paciente o a través de una medium que utiliza, se logra comunicar con estas entidades, obteniendo información importante de que las entidades mismo le proporcionan voluntariamente. Y luego pues Criado realiza una liberación al paciente, pues haciendo que destierre estas entidades y que incluso las elimine. Es muy sorprendente cómo lo logra y cómo el paciente inmediatamente mejora su salud, su autoestima, sus emociones y su vida. Es bastante sorprendente el método que usa William. Y bueno, en internet también podemos encontrar otro terapeuta que es muy famoso y que más o menos realiza una terapia similar a la de William Criado. Este hipnoterapeuta es llamado Calogero Grifasi, y sus videos donde usa una terapia de hipnosis para sacar del subconsciente memorias de abducción e interferencia interdimensional están en YouTube. Él realiza sesiones donde las personas podrían recordar memorias profundamente enclavadas en el subconsciente y que usualmente tratan de abducciones o intervención de extraterrestres. En algunos de sus videos también ha desenmascarado terapias alternativas de la nueva era, como por ejemplo el Reiki, que según Grifasi dice que es una práctica que abre portales y que termina en la parasitación masiva de quien la recibe. Así como ha realizado también advertencias sobre cierto material de este movimiento llamado la nueva era y de sus prácticas. Y bueno, finalmente hay una razón por la cual el subconsciente bloquea ciertas cosas.
y en la condición humana de recordar todos los traumas en carne viva a diario no nos permitiría ni siquiera vivir. Entonces, este es un mecanismo de defensa de la psiquis humana, bloquear ciertos recuerdos extremadamente traumáticos. Esto en la ciencia ortodoxa suele llamarse amnesia disociativa. Por lo mismo se tiene que tener mucho cuidado en jugar con la mente humana, y es muy delicado pues afirmar o aseverar sobre todo las cuestiones de hipnosis, y acceder a ello puede a veces terminar haciendo más daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Solamente si tenemos la suficiente fortaleza para vivir eso, pues hagámoslo. Si no, pues hagamos caso a nuestra mente, la cual bloqueó ese recuerdo por alguna razón, porque tal vez nos afectaría tanto que no podríamos tolerarlo y terminaríamos pues tal vez en un estado de locura. Y bueno, estos hipnoterapeutas pues que encontramos en YouTube tienen mucha audiencia, y mucha de esta audiencia pues da mucha información, y la gente se identifica con sus terapias. Mucha gente incluso accede a estas terapias y son muy demandados, ya que mucha gente sana sus emociones y a través de estas terapias, y pues es válido, ya que todo lo que te ayude a la sanación pues tiene su gran valor. Y bueno, muchas gracias a todos otra vez los que escucharon este episodio. Bienvenidos siempre a este programa, Narraciones Extraordinarias. No olviden también enviar sus historias a narracion.extra@gmail.com o contactarse en las redes sociales de Instagram, Facebook de Narraciones Extraordinarias, o también a la radio La Única 100.1 FM para enviar sus historias, las cuales podrán ser narradas durante este programa. Gracias una vez más a todos y hasta una próxima ocasión.